Bienvenidas, bienvenidos. Agradecemos que nos acompañen en una nueva emisión de Escuela Judicial, un programa del Consejo de la Judicatura Federal dedicado a la difusión de temas jurídicos. El día de hoy platicaremos con Miguel Casillas sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esta es Escuela Judicial. Comenzamos. Miguel Casillas Sandoval estudió la licenciatura en Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Es maestro en leyes por la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, donde estudió como becario Fulbright García Robles. El maestro Casillas fue colaborador en la ponencia del ministro Arturo Saldívar durante 5 años. Se desempeñó como investigador jurisprudencial en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Actualmente es secretario de Estudio y Cuenta en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es profesor de amparo en el Tecnológico de Monterrey. En esta emisión de Escuela Judicial hablaremos con Miguel Casillas Sandoval sobre los derechos de los niñas y adolescentes. Miguel actualmente es secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hola Miguel, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Patricia, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo. Miguel, platícanos. Hay un concepto que se ha desarrollado por parte de la Suprema Corte, que es la constitucionalización del derecho de familia en los casos que involucre la protección de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué se entiende por ese concepto? Claro, Patricia. Mira, a partir de la reforma de derechos humanos de 2011, la Corte se ha dedicado realmente a desarrollar una doctrina muy extensa de derechos fundamentales. Y el interés superior del menor o los derechos en materia de la infancia no han sido la excepción. En materia de derechos de la infancia, cuando hablamos de constitucionalización del derecho de familia, hablamos de cómo la Corte ha reinterpretado todas las instituciones legales que tienen que ver con los menores, filiación, custodia, alimentos, su derecho a la identidad, su derecho a un entorno libre de violencia, del modo en el que mejor se protejan sus intereses. La Corte ha construido una doctrina que es realmente transformadora sobre el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. ¿Qué entendemos por interés superior de niños, niñas y adolescentes? Bueno, es un concepto complejo, pero en general de lo que se trata es de tomar la decisión buscando proteger de manera prioritaria los derechos de niñas, niños y adolescentes. La idea es, sus intereses son prioridad y eso es lo que tenemos que proteger, ¿no? Este principio, Patricia, lo que hace es que reconoce la especial vulnerabilidad en la que se encuentran los menores y por lo tanto justifica medidas de protección reforzada a cargo de las autoridades y muy particularmente de las juezas y los jueces. Por mencionar algunos ejemplos, la Corte ha reconocido la extensa suplencia de la queja en beneficio de las niñas, niños y adolescentes, su derecho a ser escuchadas y escuchados en los procesos en que participen, a crecer en un entorno libre de violencia, a la filiación, a la identidad, en fin, hay muchos ejemplos, ¿no? Nos comentabas entonces que a raíz de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011, entonces todos los casos que involucren niños, niñas y adolescentes tienen que verse a la luz, a través del prisma de los derechos humanos y que ese es el estándar que busca impulsar la Suprema Corte. Exactamente, y eso lo que ha significado es que la Corte no se ha limitado nada más a aplicar el Código Civil o las instituciones como fueron diseñadas hace literalmente décadas o a veces cientos de años, sino que las ha entendido de formas novedosas y a veces ha creado parámetros para guiar la decisión judicial de un modo en el que protejan mejor los derechos de los niños, ¿no? Ese ha sido el objetivo y en ese sentido hay numerosos ejemplos. Un ejemplo que destaca mucho es, yo creo, el caso de Testigos de Jehová que resolvió la Suprema Corte. Este es el amparo en revisión 1049-2017. Y bueno, es un poco el clásico asunto que presenta un conflicto en el que una menor requiere transfusiones sanguíneas, pero sus padres rechazan este tratamiento por ser practicantes de la religión de los Testigos de Jehová.
Y lo que sucede en este caso es que en atención a el estado crítico de salud en el que llega la menor, bueno, los médicos estiman que requiere urgentemente transfusiones sanguíneas. Ella padece de leucemia linfoblástica aguda y al negarse los padres, asume la tutela provisional la Subprocuraduría de Menores. Es decir, el Estado llega, una dependencia del Estado, a proteger a la menor y asume la capacidad de decidir si se le van a suministrar estos tratamientos o no. Esta decisión la recurren, la impugnan los padres y bueno, llega a un juzgado de distrito en el que lo que se decide es que tienen que tener la decisión los padres y solamente se le van a poner tratamientos de transfusiones sanguíneas en casos como de grave urgencia, así como de último recurso, ¿no? Y bueno, esta decisión la vuelven a impugnar tanto los padres como la Subprocuraduría de Menores y este es el caso que llega a la Corte. ¿Cómo resuelve bueno, ahí la Corte en atención al interés superior de la menor? Claro, esa era la pregunta planteada. ¿Cómo decidir entre la libertad religiosa, por un lado, de los padres, que está pues constitucionalmente protegida, y el interés de la menor, ¿no? Y aquí lo que hace la Corte es que determina que si bien existe la libertad de los padres de educar a sus hijos y de decidir por ellos en contextos médicos, tomando en cuenta incluso su religión, pues el límite de estos derechos, a la luz del interés superior del menor, como tú comentas, es la salud y la vida de la niña. Y eso lo que significa es que la menor tiene derecho al mejor tratamiento médico disponible para salvar su vida. Este es digamos, el enunciado que fija con mucha claridad la Suprema Corte. Pero no solo eso, sino que nos dice cómo entender qué significa el mejor tratamiento médico disponible. Y lo que dice la Corte es, pues, ¿qué es aquel tratamiento que indiquen las guías de práctica clínica? Es decir, la Corte mira la literatura especializada y entiende que para cada padecimiento hay guías de práctica clínica que indican cuál es el mejor tratamiento, el que tiene mayor grado de confiabilidad, el que cuenta con mayor respaldo científico. Y esto es a lo que tiene derecho un menor con independencia de la libertad de los padres. Muchas gracias, Miguel. Vamos a hacer un breve corte y enseguida regresamos. Quédese con nosotros, estamos en Escuela Judicial. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Escuela Judicial. En esta emisión estamos platicando con Miguel Casillas sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estimado Miguel, en el bloque anterior estábamos hablando sobre este concepto que se ha acuñado a raíz de las decisiones de la Suprema Corte sobre la constitucionalización del derecho de familia en los casos que involucren la protección de niños, niñas y adolescentes. Hablábamos también de esta paradigmática sentencia, el caso de los testigos de Jehová, en donde la Corte decidió la salvaguarda del derecho a la salud de una menor que necesitaba una transfusión sanguínea. ¿Hay algún otro ejemplo también que pudiéramos explicar a nuestro auditorio sobre cómo se ha materializado esta constitucionalización del derecho de familia? Sí, claro que sí. Creo que es muy interesante notar qué es lo que revoluciona o lo que entiende novedosamente en la sentencia de Testigos de Jehová, que es la tutela de los menores, como tú comentabas. Y bueno, hay otra institución que también se ha visto revolucionada, que ha sido la filiación, ¿no? La institución que lo que hace es determina pues de quién es hija o hijo un menor, ¿no? O una menor. Y en ese sentido hay un caso que es el amparo directo en revisión 6179-2015, al que llamamos en el lenguaje habitual, realidad social versus realidad biológica. Y en este caso, lo que sucede es que la madre biológica de una menor la deja al cuidado de una persona y digamos que desaparece de su vida por unos años, si no me equivoco, 3 años, y luego regresa y demanda el reconocimiento de maternidad, ¿no? O la filiación sobre esa menor. Y pues los códigos civiles tradicionalmente lo que dicen es que la filiación le corresponde a quien tenga el nexo biológico. Entonces, con que ella demuestre con una prueba pericial que ella tiene el nexo biológico,
y las otras personas no, pues digamos, se acaba la discusión, ¿no? Eso es suficiente. Sin embargo, lo que entiende la Corte en esta sentencia es que hay algo más que también configura la identidad de un menor, que no solo es su genética o su biología, y esto es el contexto social en el que crece, las relaciones afectivas que va formando con la gente que lo cuida, que lo rodea a lo largo de su vida. Y lo que encuentra la Corte aquí, pues es precisamente esto, ¿no? Que la menor ya había formado lazos afectivos muy importantes. Y al igual que en el caso de Testigos de Jehová, la Corte recurre a evidencia científica, a literatura experta en psicología del desarrollo, para darse cuenta de que estos lazos son muy importantes, ¿no? No nada más son amistades, digamos, sino que realmente son los vínculos de los que la menor nutre su afecto, su identidad, su autoestima, etc. Entonces, bueno, crea la Corte un estándar complejo para determinar cuándo debe ceder el vínculo biológico frente al vínculo social. Un poco esa es la gran aportación de esta sentencia. Bueno, y este estándar básicamente es que los jueces y juezas a partir de ahora tienen que ponderar, por un lado, en qué condiciones ocurrió la separación entre padres biológicos e hijos, y evaluar, por ejemplo, si dejaron al menor voluntariamente o si de alguna manera se vieron obligados a ello, si lo dejaron en total desamparo o al cuidado de terceros, y si la separación fue definitiva o temporal, ¿no? Y por otro lado, los jueces ahora y juezas están obligadas a ponderar la consolidación de una realidad familiar distinta a la biológica, ¿no? En definitiva, de lo que se trata es determinar si va a ser perjudicial para el menor desprenderlo del contexto social y familiar en el que ha crecido, ¿no? Y en el que posiblemente, como te comentaba, ha formado un sentimiento de apego y de identidad. ¿Qué resuelve la Corte en ese caso con respecto a la relación con la madre que reclamaba la maternidad de la menor? Claro, en este caso la Corte, pues de forma, digamos, muy creativa, lo que hace es que determina que sí cede el vínculo social, perdón, el vínculo biológico frente al vínculo social, ¿no? Y era un caso muy interesante, Patricia, porque, digamos, era un verdadero conflicto. O sea, por un lado, se argumentaba que reconocer la maternidad social era básicamente validar una ilegalidad, porque algo que no te comenté es que la persona que se queda al cuidado de la menor la registra como suya. Es decir, no sigue el proceso de adopción regular, sino que va al registro y la registra como si fuera su hija biológica, ¿no? Entonces, por un lado, proteger la realidad social, pues era validar algo que era ilegal o que era, digamos, nulo en principio, ¿no? Pero por otro lado, como comentábamos también, pues no podía negarse que la menor ya estaba integrada en su nuevo núcleo familiar, en el que recibía atención y cariño, definitivamente, ¿no? Y lo que determina la Corte es, pues, que la parentalidad de la niña correspondía a quienes le habían dado cuidados y afecto como sus padres, aunque no guardaran un vínculo biológico con ella. Antes de irnos a una breve pausa, nada más quisiera preguntarte, ¿cuál fue la opinión o la menor tuvo la oportunidad de expresar su opinión durante las audiencias que siguieron este juicio? Sí, definitivamente. Y eso, Patricia, toca un punto sumamente importante también en la constitucionalización del derecho de familia, que es, pues, justamente el derecho de niñas, niños y adolescentes a que se escuche su opinión y a manifestar su opinión y participar en los procedimientos que involucren sus derechos, ¿no? Esto es un derecho que ha ido desarrollando la Suprema Corte también en función de la autonomía progresiva de los menores, es decir, entendiendo que escuchar al menor es importante, pero no significa que la decisión va a estar estructurada o basada sobre la base de lo que diga el menor. Significa tomar en cuenta su opinión en atención a la madurez que es progresiva de la persona también, y bueno, darle un papel relevante en la determinación, ¿no? Y en este caso lo que había era precisamente, pues, muestras de que la menor estaba integrada plenamente. Perfecto, pues muchas gracias, Miguel. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida regresamos. Les dejamos con reseña editorial en la cual ustedes podrán conocer de algunas novedades que estoy segura serán de su interés. Esto es Escuela Judicial, ya volvemos. ¿Sabías que al ejercer su derecho a la libertad de expresión los juzgadores tienen límites? Al ser funcionarios públicos, están sujetos al sistema jurídico mexicano.
Por lo tanto, al expresar sus opiniones, enfrentan algunos dilemas, pues aunque desempeñan el cargo de jueces, no dejan de ser ciudadanos, con sus propias ideologías y prejuicios. En el libro Los jueces, ideología, política y vida privada, Jorge Malem Seña expone las normas que regulan la actividad de los jueces y magistrados para garantizar su independencia e imparcialidad. Destaca que en cada expresión verbal o escrita no tendrán que comprometer las exigencias institucionales de su labor profesional, ya que quienes imparten justicia adquieren compromisos morales específicos que los distinguen del ciudadano común. Descarga la versión electrónica de esta obra en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Estamos de vuelta en la Escuela Judicial. El día de hoy estamos platicando con Miguel Casillas sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estimado Miguel, ya hablamos sobre dos casos muy emblemáticos resueltos por la Suprema Corte, en donde se da cuenta de la constitucionalización del derecho de familia en casos que involucren niños, niñas y adolescentes. ¿Hay alguna otra sentencia también que consideres relevante para dar cuenta de cómo se ha materializado la constitucionalización del derecho de familia? Sí, claro, Patricia. Mira, hay un caso muy relevante y muy interesante también, que es el caso de bullying o de acoso escolar, el amparo directo 35-2014. Y este caso es muy interesante porque aquí no se trata de las autoridades y los menores, se trata de un conflicto entre particulares. Y bueno, el asunto versa sobre una madre que demanda a una escuela privada, presenta una demanda civil por daño moral, por el daño moral cometido contra su menor hijo, derivado del daño psicológico y las agresiones físicas y psicológicas que sufrió durante su estancia en el segundo año escolar de primaria, ¿no? Entonces, básicamente lo que alega la madre es que en manos de la escuela y en manos de la maestra en particular, el menor fue objeto de acoso escolar sistemático, ¿no? Se burlaban de él, pero además llegaba a cuestiones físicas, le quitaban la silla, lo empujaban, digamos, era una cosa como de violencia sistemática y además validada por la profesora. La profesora fomentaba el acoso, fomentaba las burlas, y bueno, en general el personal escolar no respondió apropiadamente cuando la madre fue a avisar de esta cuestión, ¿no? Y bueno, lo que sucede aquí es que en principio en esta demanda, pues parece que no le dan la razón a la madre porque parece que la escuela no tiene un papel relevante, ¿no? Clásicamente la escuela pues es el lugar al que llevas a tus hijos a que tomen clase y se acabó. Y digamos, esperas que la escuela se encargue de que estén bien, pero el bullying no es una cuestión importante, no es algo muy relevante. Lo que hace la Corte, que es novedoso en este caso, es que también se involucra con literatura experta que muestra que el acoso escolar tiene muy graves afectaciones en la integridad psicológica, física, integral de un menor, ¿no? Y también entiende que se trata de un fenómeno muy complejo, pero que sí es posible encontrar ciertos elementos para identificarlo, ¿no? Una agresión sostenida en el tiempo, validada a nivel institucional. Y lo que hace la Corte es que reconoce por primera vez que las escuelas sí tienen un deber de cuidado muy importante respecto de las niñas, niños y adolescentes. De hecho, dice que tienen a su cargo la protección de la integridad, de la dignidad y del bienestar del menor en el tiempo en el que está bajo su cuidado, ¿no? Y esto lo hace a partir de literatura experta que describe el fenómeno de acoso escolar y que describe cuáles son como las mejores prácticas que deben adoptar las escuelas. Este es un caso bien relevante, me parece a mí, porque aquí lo que vemos que se revoluciona es el papel de la escuela. Y no es menor, porque la escuela es en donde niñas, niños y adolescentes que tienen el privilegio de estar escolarizados, pues pasan la mitad de su vida, o la mitad del tiempo, ¿no? Entonces, reconocer que las escuelas tienen estos deberes es central, definitivamente. Vamos a terminar ya el programa. No sé si quieras cerrar con algunas reflexiones finales sobre el papel de la Suprema Corte en la incorporación de los derechos de niñas, niñas y adolescentes en las figuras tradicionales, tal como lo mencionabas al inicio del programa.
Sí, claro que sí, Patricia. Pues yo lo que diría es que hay como una doble cachucha de la Suprema Corte aquí, ¿no? Como un doble rol. Por un lado, la Corte lo que ha hecho es resolver casos que son, como decías tú, paradigmáticos, que son emblemáticos, porque pues son casos que verdaderamente impactan en la forma en la que se resuelven otros casos, impactan la forma en la que se diseña la política pública, y lo que hacen es que ponen al centro los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Pero además, yo creo que un segundo legado que es muy importante es que la Corte crea parámetros de decisión, establece criterios, metodologías, pautas para que otras juzgadoras y juzgadores decidan los casos de un modo que maximicen la protección de menores, ¿no? Hoy platicamos de 3 ejemplos pues, muy concretos, pero en realidad la doctrina de la Corte en materia de infancia y muy particularmente la primera sala, pues es muy rica. Y yo lo que recomendaría es que se acerquen a ello. El Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte tiene unos cuadernos de jurisprudencia que son maravillosos, en los que pues, se recoge toda esta doctrina en materia de la infancia, en materia de protección de menores, y vale completamente la pena consultarlos, ¿no? Yo creo que hoy no podemos leer el Código Civil en aislado y las instituciones que protegen a la infancia en aislado sin considerar la vasta doctrina que ha dotado de contenido los derechos de menores. Te agradezco mucho, Miguel, por estas interesantes reflexiones, por toda tu aportación a este programa y esperamos que podamos contar con tu participación próximamente. Encantado, Patricia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes. A continuación les dejo con una pequeña dosis de cultura y como siempre les invitamos a conocer más del patrimonio y la riqueza cultural de nuestro país. Esto fue Escuela Judicial. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Les saludo desde la zona arqueológica de Cuicuilco para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Esta vez desde la primera pirámide edificada a gran escala en la Cuenca de México. Vamos a conocerla. En una espléndida zona rodeada de recursos naturales, surge la primera gran población de la región, Cuicuilco, lugar de cantos y danzas. Por primera vez, vemos la arquitectura a gran escala con un basamento circular de 110 metros de diámetro y alrededor de 25 metros de altura. Se trata de una edificación distinta a las demás pirámides que conocemos porque no tiene 4 lados en forma de cuadrángulos, sino que es circular. Cuenta con 7 altares superpuestos. Desde lo alto del templo, tenían control visual de todo el horizonte, así que podían anticipar desde las lluvias hasta las invasiones. En Cuicuilco, adoraban a Huehueteotl, dios del fuego viejo, conocido como el más antiguo de los dioses. Tanto la figura de Huehueteotl como la pirámide de Cuicuilco tienen forma de volcán. El desarrollo de Cuicuilco fue similar al de Teotihuacán. Ambas culturas entraron en competencia. Cuicuilco estaba en una ruta de comercio. Sus habitantes comerciaban con los excedentes de su producción, con el Golfo y el Pacífico para conseguir conchas marinas, con Morelos algodón y con el sureste jade. Estuvo activa desde el 800 hasta el 200 a.C. En su apogeo, llegó a ser la ciudad más grande de la Cuenca de México, con 40,000 habitantes. Es por eso que aquí encontramos las claves para entender la aparición y desarrollo de las altas culturas en Mesoamérica. La erupción del volcán Xitle hizo que la población de Cuicuilco se desplazara a Teotihuacán y la convirtiera en la gran ciudad que conocemos. Entrar a Cuicuilco es como llegar a un oasis de tranquilidad en la Ciudad de México, y resulta casi imposible imaginar que las calles por las que llegamos eran un lago. Hasta aquí nuestro recorrido por la zona arqueológica de Cuicuilco, un orgullo más de México.